Daré ahí. Gracias, señora presidenta. Aspiro a encontrar la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para el apoyo de esta moción sobre un tema que nos parece de vital importancia para el presente y para el futuro de los aragoneses y de nuestra comunidad autónoma. Y en esa esperanza que tenemos de lograr la unanimidad, para hablar el mismo idioma, iba a coger el Estatuto de Autonomía, pero fíjense, dejo el Estatuto de Autonomía y voy a hablar de la Constitución, por aquello de que algunos igual lo entiendan mejor. En la Constitución, en su propio artículo 2, habla del principio, como uno de los principios fundamentales, de solidaridad entre las nacionalidades y las regiones, las comunidades autónomas. Y después, posteriormente, en los artículos 138 y 139, habla también de la solidaridad y de la necesidad de buscar el desarrollo equilibrado entre los diferentes territorios. Yo les pregunto a ustedes, señorías, si hoy, desde el año 78, han pasado ya bastantes años, echando la vista atrás, podríamos ser capaces de afirmar que España, que el Estado español, se ha desarrollado de una forma equilibrada. Y difícilmente alguien podría responder que sí, porque indudablemente no todos los territorios se han desarrollado de la misma manera. Ahí están pues, las comunidades autónomas que tienen más recursos propios, las comunidades autónomas que han tenido una financiación específica que les ha supuesto pues, prácticamente tener el doble de financiación por habitante del que tenemos en nuestra comunidad. Recursos que han tenido naturales propios, pero otros recursos también que han tenido no por ser propios, sino porque alguien ha tomado la decisión de llevarlos allí o de explotarlos allí. Infraestructuras que se han desarrollado en unas comunidades o en otras. Y lo que sí que podemos ver con el devenir de los tiempos y de los años es que la Comunidad Autónoma de Aragón no es una de las comunidades que peor esté, pero gracias a los aragoneses, gracias a la capacidad, a las cualidades de los aragoneses, a nuestros recursos y al trabajo y a la gestión que se ha venido haciendo durante muchos años por parte del Gobierno de Aragón. Y desde luego esta Comunidad Autónoma, si no hubiese habido autogobierno y autonomía, estaría mucho peor de lo que está. Pero si lo comparamos con otras comunidades autónomas, indudablemente no salimos bien parados. En cumplimiento de la proposición no de ley que planteó este grupo parlamentario de reconocer la deuda histórica y de hacer un cálculo estimado de la misma, se ha elaborado un informe que se remitió casualmente el día en el pasado pleno en el que interpelamos al consejero sobre esta cuestión de deuda histórica desde el Partido Aragonés. Y a nosotros nos parece que ese informe, aunque ha venido tarde porque tendría que haberse planteado en el primer semestre del año, bueno, reconocemos el trabajo que ha hecho el Gobierno, que hasta ahora no se había hecho y en eso pues tiene su mérito, pero creemos que es un documento incompleto, que se ha dejado muchas cuestiones que en esa proposición no de ley, en ese texto y en ese mandato de este Parlamento ya le decíamos que considerase, y por eso hemos creído necesario presentar esta moción por dos cuestiones. Por un lado, para que se cree en estas Cortes una comisión especial de estudio, y además no queremos pedirlo directamente, que podríamos en la Junta de Portavoces. Lo que queremos es que emane de la voluntad de este Parlamento, de todos los grupos parlamentarios, la necesidad y la conveniencia de que creemos una comisión especial de estudio, que se constituya en el foro donde se trabaje negro sobre blanco con las cifras concretas para hacer un cálculo estimado, indudablemente, de lo que es la deuda histórica que el Estado tiene contraída con Aragón por los últimos 30 años, y por otra parte, para que sirva también para hacer un seguimiento de esa deuda. Cada día que pasa, esa deuda se engrosa. Ya veremos lo que pasará en los próximos años, pero a nosotros nos parece que va a ser una cuestión vital y que desde luego esto marca un antes y un después, y nunca más, después de haber hecho este cálculo y después de haber reclamado esta deuda, se podrá volver atrás. Yo creo que ya es una cuestión de fuero, ya es una cuestión de amor propio, ya es una cuestión de que tengamos claros los aragoneses y de que nos reconozcan que no somos tontos y que sabemos todo lo que podría haber venido y debería haber venido a esta comunidad autónoma simplemente por una cuestión, por favorecer el desarrollo equilibrado entre los territorios y para ayudar a que la igualdad entre las personas, vivamos donde vivamos, sea real. Y por tanto, a partir de ahí, una vez que eso esté reconocido, después vendrá la fase de negociación, etcétera, etcétera,
que tendrá sus pormenores. En ese informe creemos que se han quedado fuera asuntos muy importantes, como por ejemplo el hecho de que quedásemos excluidos en la zona objetivo 1 de los fondos estructurales europeos, con lo que eso supuso también de quedar fuera del Fondo de Compensación Interterritorial, de todas las competencias que se han ido transfiriendo mal dotadas, que no se han considerado más que parcialmente algunas de ellas, de las partidas presupuestarias en los presupuestos generales del Estado que han sido insuficientes y que no han tenido en cuenta los criterios que nuestro Estatuto de Autonomía establece y que antes de establecerlos ya se sabía de envejecimiento, orografía, despoblación, dispersión, etcétera, etcétera. Y también de lo que supone el sobrecoste de la prestación de servicios en una comunidad autónoma con una realidad demográfica como es la nuestra y la afectación de este sistema de financiación común de las comunidades autónomas en el que estamos y el no cumplimiento del artículo 108 anterior 48, que ha supuesto que en un 97% la financiación venga dada por población y no por territorio y por tanto indudablemente siempre vamos a salir mal pagados. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.